de campo, conferenciante y bueno, también pone que tiene en el programa de Misterio la 10ª puerta, por lo que veo, ¿no? En Metrópoli FM. Sigue, vale, es que no me ponía, vale, sigue con un nuevo espacio, en este caso con el programa radiofónico El Refugio Macabro de Gaceta FM en Murcia, del cual es el director y el presentador. Ahora sí. Su exposición Cartagena Misteriosa es lo que vamos a ver ahora mismo, así que vamos a prepararnos y vamos a escucharlo. Así que un fuerte aplauso para Enrique. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a José y a María por hacer este evento al Ayuntamiento de Benamaurel. A veces es difícil, ¿no?, que haya apoyo institucional cuando son este tipo de cosas. Es como algo tabú, como algo prohibido. Y curiosamente, lo vais a ver en esta ponencia que voy a hacer, es un gran tirón para una ciudad, es un gran tirón para un sitio. Yo creo que toda la gente que hay hoy aquí en Benamaurel no deja de ser futuro y presente para el pueblo, porque al final los que estamos aquí, pues algunos se quedarán a cenar, otros se tomarán una cerveza. Antonio Pérez puede dar fe de que él lleva 3 años organizando el congreso en Mazarrón y ahí están encantados. Y bueno, como digo, agradecer a José y a María el esfuerzo que han hecho en crear este evento y al apoyo del Ayuntamiento de Benamaurel. Bueno, como bien me han presentado, yo soy de Cartagena, llevo varios años en el tema de la radio, investigando, y pues empecé, gente que te habla, gente que te conoce, a escuchar historias de mi ciudad, ¿no? Historias de sitios, de lo que allí pasaba, testimonios de personas que están trabajando en lugares. Y entonces empecé a recopilar y cuando me vine a dar cuenta tenía como tranquilamente 30 historias de Cartagena, con testigos, con casos que ya habían pasado. Quizás lo más curioso de todo lo que vais a ver ahora es que, bueno, luego vendrán otro tipo de investigaciones, habréis visto casas encantadas, gente que le pasa algo, o como Juan Manuel nos ha explicado antes, ¿no?, esa evolución que la gente puede tener siendo sensitivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que yo os planteo a vosotros. Cuando esas energías, vamos a hablar de energías, se quedan en determinados lugares, en lugares públicos, en lugares que están al alcance de cualquier visitante, cualquier ciudadano dentro y fuera de Cartagena, ¿no? Pues os sorprenderá, y es lo que os voy a mostrar esta tarde aquí, lugares que son icono turístico de la ciudad de Cartagena y que guardan muchos secretos. No es que venga cualquier persona a decirlo, no es que yo venga aquí, os lo cuente y vosotros lo creáis, es que hay gente que ha trabajado allí o que está trabajando en esos lugares que les van a prestar testimonio. Entonces, bueno, como el tiempo apremia, yo he reducido un poco todos los temas que había de Cartagena para centrarme en lo que es la cultura de Cartagena. El Teatro de los Romanos, la Muralla Púnica, los refugios de la Guerra Civil, el castillo del Parque Torres, es decir, lugares que cualquier ciudadano de Cartagena o visitante que va a Cartagena tiene obligación de visitar. Es decir, si tú vas, es lo que te van a enseñar. ¿Qué puedo ver en Cartagena? ¿Puedo ver esto? Bueno, pues todos esos lugares tienen una historia que yo os voy a pasar a presentar. Aquí dicen que en Cartagena hay una empresa privada llamada Puerto de Culturas, que es la que se dedica a la explotación de todos estos lugares. Lugares que el ayuntamiento cede para que, bueno, pues ellos organicen horarios de visita, etcétera, etcétera. Vamos a empezar, si os parece, con este lugar. Esto es la Muralla Púnica. La Muralla Púnica de Cartagena es un yacimiento arqueológico que data del siglo III a.C. Aquí podéis ver la entrada. Era lo que protegía, una de las partes que protegía la ciudad de Cartagena. Ahí tenéis, por ejemplo, cuando las guerras púnicas entre cartagineses y romanos. Esta es una foto del año 1916, donde se ve todavía un trozo de la muralla. Esa es la puerta de San José, la puerta que salía de la ciudad, una de las puertas. Todavía quedaban restos y, bueno, pues hasta nuestros días, esto es lo que puede ver cualquier visitante que vaya, son los trozos de la propia muralla púnica. Es muy curioso, y ahí lo estáis viendo, en la parte de abajo hay una cripta donde se conservan todavía restos humanos, ¿no? Cualquier visitante que vaya accede, que pueda hasta meter la mano, como puede pasar un poco aquí con el cementerio que tenéis aquí en Benamaurel, el cementerio antiguo, que hay cuerpos que se pueden ver a simple vista, ¿no? Ahí es donde están los enterramientos, esta está la parte de abajo, y me voy a parar aquí. Esta es, bueno, la sala donde pues, proyectan, como es un sitio cultural, pues una especie de vídeo explicando todo lo que es la muralla púnica, etcétera, etcétera. Bien, os voy a poner ahora un audio
Vamos a ir combinando imágenes y audio de una persona que estuvo allí trabajando como guía turístico durante muchos años, ¿vale? Allí pasaban, en concreto en esa sala de audiovisuales, pasaba lo siguiente que nos cuenta este muchacho. Bueno, pues la muralla pública, como todo el mundo sabe, está a la vista de la iglesia de San José. Entonces ahí hay una cripta y hay gente enterrada. Entonces, fenómenos paranormales que se hayan podido apreciar en la muralla pública, pues por ejemplo hay un audiovisual que explica lo que es la visita y algunas veces se ha puesto en marcha. Y también hay una puerta que separa la zona de recepción de la zona de aseo y almacén del personal. Y esa puerta en alguna ocasión, no demasiada, pero en alguna ocasión se ha cerrado sola o incluso alguna vez se ha abierto sola, sin que haya ningún tipo de corriente ni nada. Bueno, pues empezamos con los primeros fenómenos, ¿no? Es decir, un lugar cargado de energía, evidentemente hablamos, como os he dicho, de un yacimiento arqueológico del siglo III a.C., y la persona que lo está contando es una persona que ha estado muchos años trabajando allí, una persona que tiene la carrera de guía turístico, es decir, no tiene ninguna necesidad de mentir. Y bueno, eso está, como digo, a la vista de cualquier persona que quiera ir a verlo. Si seguimos el camino, nos encontramos con esta explanada. Esa es la Plaza de Toros de Cartagena. Debajo se encuentra el anfiteatro romano. Es una cosa que todavía no ha salido. Se está invirtiendo un dinero para poder recuperarla. Y los edificios que tenéis delante de la Plaza de Toros es la actual Universidad de Cartagena, que antiguamente fue Hospital de Marina y un cuartel de Antigones. Bien, hay muchos testimonios, muchísimos, de cuando se estuvieron haciendo las obras de evacuación para pasarlo a la universidad, pues de ruidos, de sombras, de apariciones, de guardias que no querían custodiar aquello. Y hay que recalcar también una cosa muy importante, y es que bueno, entre los años 1757 y 1868, prácticamente un siglo, la explanada que hay delante, donde veis los coches aparcados, era el cementerio de Cartagena. Era el antiguo cementerio de Cartagena, hasta que se construyó el cementerio de los Remedios. Y se trasladaron, pues lo que había aquí se trasladó para allá. Yo quiero que os fijáis en esta cúpula que se ve aquí. Ahora la vamos a ampliar, está aquí pegada a la Plaza de Toros. Aquí tenéis, por ejemplo, una foto antigua de lo que era esa Plaza de Toros con el anfiteatro debajo y lo que era el antiguo cuartel de Antigones. Y estas son las obras que se están realizando para recuperar el anfiteatro romano. Bien, y llegamos al edificio que os he dicho, a esto de aquí. Bien, eso de ahí es el pabellón de autopsias. Como os he comentado, la explanada que hay en la Plaza de Toros era donde, bueno, era un cementerio, el antiguo cementerio de la ciudad, y en el año 1768 se construye este pabellón de autopsias, ¿no? Aquí lo tenéis, y aquí tenéis una recreación de cómo sería, pues me imagino con diferentes médicos, con diferentes gentes, analizando un cuerpo, ¿no? Tiene mucho que ver con esta piedra de autopsias que tenemos aquí, que hablan de las más antiguas de Europa. Curioso en este lugar, Puerto de Cultura, que lleva la muralla púnica, que lleva el teatro romano, que lleva todo, es decir, hace el ofrecimiento cultural de todo lo que son los yacimientos arqueológicos de Cartagena, empezó a enseñar el pabellón de autopsias. El pabellón de autopsias se veía, cualquier ciudadano que iba, quería ver todo el resto arqueológico, podía verlo. Pero de la noche a la mañana lo quitan, no está. El edificio sigue estando, se puede ver desde fuera, pero no está permitida la entrada para adentro. Bueno, pues vamos a ver este amigo que nos contaba lo que pasaba en la muralla púnica, qué pasa también con ese pabellón de autopsia. Pues el pabellón de autopsia estuvo un tiempo funcionando como puesto de cultura y allí en las proximidades pues dormían indigentes y demás, y algunos salían asustados algunas noches, y algunas veces incluso la policía al escuchar ese ruido, alertado por los vecinos que viven alrededor, y de repente de un día para otro Puerto Cultura lo cerró, dejó de visitarse, se lo sacó del paquete turístico. Claro, es muy curioso, ¿no?, que Puerto de Culturas tengamos, estamos hablando de los romanos, muralla púnica, Parque Torres, refugio de la Guerra Civil, la Casa Fortuna, una cuestión como 7 u 8 cosas, y esto que es algo tan llamativo como es un pabellón de autopsia, lo mismo que aquí, pues está la piedra esta que hay de la más antigua de Europa, lo quiten. Claro, la versión oficial que te da la empresa Puerto de Culturas es que no tenía tirón, que es que la gente no iba.
está justo delante del ascensor que sube al Castillo de los Patos y de los refugios de la Guerra Civil. Cualquier visitante le pilla una cosa que está enfrente, no tiene que desplazarse. Ahora, el resto de versiones de que propios mendigos no quieran pasar la noche allí, que es un lugar que está recogido, que la policía haya recibido diferentes llamadas porque casas que hay alrededor, eso está rodeado de casas, diciendo que se escuchan ruidos y que se escuchan cosas y tal, pues hombre, quizás para Puerto de Cultura fuera un marrón y lo quisiera quitar. Bajamos de ese pabellón de autopsias, nos encontramos con el ascensor panorámico y ese hueco que veis en la pared son los antiguos refugios de la Guerra Civil. Cartagena durante la Guerra Civil fue duramente bombardeada, entre otras cosas la guerra acabó, creo que fue, si mal no recuerdo, el 1 de abril, puede ser del 39, tengo la memoria así un poco por ahí. Bueno, pues Cartagena estuvo 3 días más resistiendo. O sea, cuando ya toda España había caído, el bando republicano seguía aguantando por Cartagena, ¿no? Claro, fue una ciudad leal al bando republicano desde el primer momento que estalló la guerra y eso produjo pues, una serie de bombardeos, uno súper sangriento, que fue en el 25 de noviembre del 36 por parte de la Legión Cóndor, es decir, los alemanes que vinieron a apoyar a Franco, entre otras cosas destrozaron la Catedral de Santa María, que dicen que es una de las catedrales más antiguas de España, si no la más antigua, y bueno, una vez que la guerra comenzó, que Cartagena sitiada, se construyó en la ladera del Monte de la Concepción, del Castillo de los Patos como se conoce, unos refugios para que la gente pudiera resguardarse. 5.000 personas llegaban a caber en ese lugar, las obras de adecuación acabaron en el año 2004 y Puerto de Cultura lo metió en el paquete, ¿no? Dentro de lo que es la reconstrucción que hay de esos refugios de la Guerra Civil, pues bueno, aquí tenéis la imagen como es, se van comunicando, todo esto es... Me gusta hablar de esto porque como estamos como en una cueva metidos, es como también parecer un poco lo que es construcción entre montañas, ¿no? Y bueno, pues también hay pues, un fotomontaje de cómo se hizo la reconstrucción de esos refugios de la Guerra Civil. Hay cosas de época, ¿no? Incluso están teatralizadas las visitas, siempre con la radio para ver cuándo acababan los bombardeos, es decir, en el momento que sonaba la sirena, toda la población de Cartagena intentaba acudir. Y nos vamos a poner, lo primero que hemos visto al principio ha sido la muralla púnica, vale, pues nos vamos a parar dentro de los refugios de la Guerra Civil, en lo que es también una sala de audiovisuales. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho este muchacho que trabaja en la muralla púnica? Bueno, pues fijaros lo que sucede también en los refugios de la Guerra Civil, porque os va a sonar bastante a lo que hemos visto al principio. En los refugios de la Guerra Civil, una compañera encontró una vez apagando las luces del refugio con todos los hechos de demás, se puso el audiovisual en marcha, sin motivo aparente. Qué curioso que pase exactamente lo mismo que en la muralla púnica. Es decir, un proyector, en este caso más desenchufado de la pared, que de repente se ponga. Cuando no hay nadie dentro, cuando se va a poner, ya están para cerrar, que de repente se ponga la proyección de la película o de lo que estén montando de este documental de lo que era la Guerra Civil, ¿no? Es curioso esa coincidencia con dos lugares como es la muralla púnica y es esto. Hombre, sí que es verdad que si analizamos y nos vamos a temas de investigación, juegan con la energía. Es decir, siempre juegan con la energía. ¿Cuántas veces hemos ido a un sitio y nos hemos quedado sin batería en las grabadoras, en las cámaras, etcétera, etcétera? Aparatos electrónicos que se ponen... Pero claro, lo curioso es que un proyector se puede enchufar, sí, perfecto. Pero que se enchufe estando desenchufado, que no esté conectado a la corriente. Y ahí, por ejemplo, Antonio Pérez sabe que nosotros hemos sido testigos en una investigación, precisamente en un bar de Cartagena, de cómo unos secadores del puerto de baño se conectaban estando desenchufados de la pared, y eso lo hemos visto nosotros. O sea que podemos dar fe. Si salimos de los refugios de la Guerra Civil, cogemos el ascensor panorámico, nos lleva hasta arriba, hasta el Castillo de los Patos, y aquí vamos con una de las leyendas, creo que todos dicen, por lo menos en Inglaterra, en Escocia pasa, que si un castillo no tiene fantasma, el castillo no vale 2 duros. O sea, tiene que tener, la leyenda es que el castillo tiene fantasma no vale. Bueno, pues en Cartagena tenemos una leyenda, además una leyenda muy bonita, que primero está la leyenda, después está el cuento, pero es que después está verificado por un agente de la policía local, ya os contaré. Este es el Parque Torres, Castillo de la Concepción, desde donde se ve, es una de las colinas de Cartagena, pues todas las vistas de la ciudad, como podéis ver, se ve la bahía de Cartagena al fondo, y según uno va dando la vuelta va viendo toda la ciudad.
Este es el castillo por dentro, parte del castillo por dentro, se puede visitar también dentro del paquete de Puerto de Culturas. Y llegamos a la leyenda. La leyenda de Doña Sol. Doña Sol de Cartagena, como se la conoce, ¿no? Bueno, Doña Sol era una mujer cuyos padres eran nobles de la ciudad, que se enamoró de un muchacho de Cartagena. Pero los padres en ningún momento aprobaron la boda por el tema de que el muchacho pues, no tenía dinero. En aquella época el que era noble y el que era pueblo, no había más. Claro, el muchacho pues, quiso hacer fortuna y se fue pues, a las guerras y se fue a tal para conseguir dinero. En ese intervalo, los padres de Doña Sol la obligaron a casarse con un noble. Doña Sol no quería saber nada, pero la obligaron a casarse. Años después vino el muchacho, que había hecho riqueza, y se enteró de la situación y de lo que había pasado. En ese intervalo de tiempo, Doña Sol le confesó a su marido que seguía enamorada del otro muchacho. Y el marido, como venganza, la encerró en las mazmorras de este castillo de la Concepción. Cuando el muchacho vino y se enteró de lo que había pasado, se hizo pasar por un monje para intentar disuadir al marido de que la soltara. El marido descubrió quién era, que era el enamorado de su mujer, y decidió matarlo. Una vez que lo mató, bajó a Doña Sol, la sacó del calabozo para emparedarla en el muro del castillo. Y cuando la estaban emparedando, le contó lo que había pasado con su amado, que lo habían matado y todo. Bueno, Doña Sol, mientras que se estaba cerrando ese muro, que iba a ser su futura tumba, le dijo al marido, de aquí a 20 días morirás. Bueno, por dicho y hecho, que en los 20 días el marido cayó fulminado. ¿Leyenda? Como en todos los castillos. Sí, puede ser. Y es lo que digo, si no tiene fantasma el castillo no vale para nada. Claro, hasta ahí todo es tranquilo, no deja de ser una historia, deja de ser una leyenda. Si no fuera porque años después, y ahora también recurriría otra vez a Antonio, porque se conoce la historia, entonces siempre me puedo jugar, el castillo, el Parque Torres, abría durante todo el día, hay un estanque con patos, hay columpios para los críos y tal, y por la noche quedaba custodiado por una patrulla de la policía local. Bueno, pues una noche, un policía local llamó corriendo a los compañeros, tuvo que venir más patrulla de Policía Nacional, de tal, y llegó a desenfundar el arma y disparar contra algo que él definió como una mujer blanca que flotaba, literalmente, que flotaba. Yo pude, a través de un conocido, hablar con el policía. El policía se limitó simplemente a reafirmar la historia, es decir, esto es verdad, o sea, lo que te estoy contando es verdad. Pero no quiere contarlo, no quiere grabarlo, no quiere decir nada. Creo que Antonio también tuvo la oportunidad de hablar con el policía y te contó exactamente lo mismo que a mí. Exactamente. Pues os voy a poner lo que cuenta este chaval que trabaja también en Puerto de Culturas, porque eso es algo que no solo le pasa a este policía, que no puede juntar la leyenda o el cuento de Doña Sol con lo que realmente fue, sino que es algo muy común en toda la gente que está trabajando allí. En el castillo de la Concepción, de Cartagena, hay una mujer emparedada y mucha gente ha tenido experiencias con dicha presencia, empezando por policías que estaban ahí de noche, llegando algunos incluso a pedir la baja o el traslado de servicio, y alguna compañera también ha tenido alguna experiencia allí en el castillo de la Concepción. Es decir, es un policía que vamos a ver cuando le sucede esto, es un policía de 50 y tantos años, con toda la experiencia del mundo, que él le gustaba ese turno porque era un turno muy tranquilo, realmente está por la noche vigilando, a lo mejor desde las 8 a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y decidió pedir el traslado y al poco tiempo la prejubilación. Lo que viera o no viera, él lo sabrá. A nosotros, ya digo, tanto a mí como a Antonio le ha contado la historia, pero no quiere hacerla pública. La historia de Doña Sol, por ejemplo, la noche de Halloween, la noche previa, está teatralizada alrededor del propio Castillo de la Concepción, se puede visitar. Aquí tenemos lo que sería la actriz que hace de Doña Sol, y aquí pues, me supongo que sería, me parece que es del año pasado, pues el reencuentro con su amado, ¿no? Me imagino que ya una vez los dos fallecidos. Vamos a seguir. Os voy a poner una imagen. Esta imagen es tomada desde el Castillo de los Patos, se ve el teatro romano, se ve la catedral
esas ruinas que veis ahí es la catedral, la que quedó destruida en la Guerra Civil, porque a veces vamos a volver al Teatro Romano, que es, digamos, parte del grueso de esta ponencia. Pero nos vamos a ir al Augusteum. El Augusteum se construyó en el año 44 a.C., era un templo para rendir homenaje a los dioses, a los emperadores. Actualmente, bueno, pues se puede visitar todavía, es los restos que quedan de ese lugar. Esto sería una reconstrucción de cómo sería ese Augusteum. Y fijaros, porque esto sí que es fuerte, y quizás por esta historia del Augusteum empecé yo a investigar sobre Cartagena. Esto me lo contó una guía que trabaja allí, que hablan de una niña que se aparece en esos bajos vestida con ropas de época. En el Augusteum, hay veces, ahí abajo, la zona de abajo, a veces se siente excesiva presencia, o sea, el ambiente es bastante cargado, y hay gente que así me habéis visto una niña ahí abajo, no ve la parte de abajo, a ver alguna vez una niña. La niña no sabemos si es la niña de Rajoy, pero se ve una niña, o sea, una niña está. Claro, a mí cuando me contaron esto fue espeluznante. Me lo contó una muchacha que el primer día que entró a trabajar en Puerto de Cultura le dijeron: bájate por el Augusteum, date una vuelta para que te familiarices con el sitio. Y cuando subió para arriba le preguntó el superior, dice: ¿has visto a la niña? Dice: ¿qué niña? No he visto a nadie, esto está vacío. Dice: hombre, es que se dice, y lo han visto varios compañeros tuyos, que se aparece una niña vestida con época o con ropa romana. Pues de Roma nos vamos a ir precisamente al lugar que yo creo que de todos los sitios es el que más impresiona. Este edificio que veis aquí es el Museo del Teatro Romano. El Teatro Romano parece ser que se construyó entre los años 5 y 1 antes de Cristo. Está pegado a la catedral, como habéis visto antes, y lo que se le ocurrió al Ayuntamiento de Cartagena y a Puerto de Culturas era hacer un museo que comunicara con el teatro. Es decir, todas las ruinas romanas que se habían ido encontrando, ponerlas en el museo, la gente fuera recorriendo y acabar en el teatro. Si os dais cuenta, en el hueco lo que se ve arriba es la cúpula de la catedral. Entonces uno entra por aquí, va viendo lo que es el museo, y es muy curioso porque son como varias calles que suben. Entonces tú empiezas por debajo, subes las escaleras mecánicas que veis, das a ese edificio que hay, o sea, vas por el subterráneo, por la calle, por donde pasan los coches, subes para arriba, luego cruzas una crista que tiene bastante entrevesado y ya accedes al Teatro Romano. Se puede visitar libremente, ahí tenéis varias panorámicas, y aquí tenéis lo que sería una reconstrucción del Teatro Romano en época, ¿no? Es decir, esta es una maqueta que hay dentro del museo de cómo se piensa que era ese Teatro Romano. Pero yo me voy a volver al museo, porque lo gordo está en el museo, veréis. Un buen amigo trabaja desde la construcción del museo hasta hoy en día, sigue trabajando allí. De hecho, yo hace un año y poco, estuve una noche con él recogiendo todo lo que él me contaba allí. Es un lugar que cuando estás dos personas solas impresiona bastante, con todo lo que es, pero sobre todo cuando te va contando las historias. Os voy a poner varias cosas que a él le han pasado allí, que él me lo cuenta, incluso compañeros que han pedido el traslado, y es muy curioso porque eso es enorme. Ellos tienen un montón de cámaras porque controlan no solo lo que es el museo, sino también el propio teatro. Entonces, cuando pasa cualquier cosa, tienen que salir corriendo, y es una persona sola la que está toda la noche allí. Os voy a empezar a contar cosas de lo que él me dice de primera mano que allí le ha sucedido. Por ejemplo, una cosa que le pasa con el ascensor que hay en el museo. Estando en el control de seguridad, antes de que el museo abriera, cuando estaba parcialmente en obra, nosotros ya teníamos los ascensores operativos, y desde el puesto del control se puede ver en una cámara de ascensor. Y todo el ascensor lleva un pulsador, y cuando está en rojo es porque está en funcionamiento. Entonces aquí hubo algunas noches en que desde la cámara se podía ver que el piloto del ascensor se ponía de color rojo. Entonces era bastante complicado, que si no había nadie en las instalaciones y yo estaba en el control, el ascensor pudiera solo activarse. Actualmente el servicio de noche solo hace un vigilante, pero antiguamente lo prestábamos dos. Y pudimos comprobar in situ como los ascensores, en alguna ocasión, no puedo precisar
con qué frecuencia fue, porque fue hace unos 5 o 6 años, se habilitaban por la noche sin que nadie lo llamara, por decirlo de alguna manera. La pregunta sería, ¿era siempre a la misma hora? No te puedo precisar porque hace mucho tiempo, pero sí, digamos que esas cosas solían suceder no cuando estaba el servicio a las 8, sino quizás de las 11 en adelante, las 3, las 4 de la mañana, en el silencio mirando las cámaras, cuando ves el piloto rojo del ascensor, acercarte luego al ascensor y ver que realmente, una vez te acercabas no te da tiempo a llegar, pero otras veces pues sí, otras veces pues ya estar atento del piloto rojo y ver cómo se abre la puerta sola. No en la planta tercera donde estamos, sino era en las plantas primera y segunda, y luego dar para atrás las cámaras y poder probar efectivamente que la puerta se abría. Estando nosotros al lado del ascensor, nunca hemos visto que se encienda, lo hemos visto por las cámaras y hemos visto cómo en la planta 1, la que correspondía, se abría. Bueno, explicación a que dentro del museo, una vez que cierra solo hay una persona en el puesto de control con todas las cámaras controlándolo todo y que los ascensores empiecen a abrirse las puertas, subir y a bajar solos. No hay nadie absolutamente. El museo cierra las puertas y se queda el guardia que le toque el turno solamente en la parte de arriba del todo, que es donde está todo el cuadro de control de imagen. Pero es que esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Fijaros también lo que sucede con un teléfono en esa sala de control. Yo fui testigo, además que él me lo estaba contando. Antes de nada voy a hacer una observación, porque para que Pedro no tengas que entrar. Lo que se ha escuchado es que justo delante está el ayuntamiento, que daba la hora, estamos dentro del museo. Es que si no me veo que va a saltar Pedro para decir, oye, se ha escuchado unas campanas mientras que hablaba el muchacho, no. Está controlado, sabemos de dónde viene. Bueno, pues dentro de la sala de control donde él me está contando todas estas cosas, a vosotros imaginaros ahí los dos metidos a las 11 a las 12 de la noche, pues quieras que no, impresiona. Una cosa pasó con un teléfono que además, él mismo cuando acaba de contarme me dice, el teléfono es el que tienes tú ahí delante, yo eché la silla para atrás. Fijaros lo que pasa con el teléfono. Ah, no está en la defensa, perdón. Una noche aquí en el centro de control, donde están los multiplexos, que son pues el circuito de cámaras, tenemos un teléfono interno en el cual solo podemos recibir llamadas de dirección, secretaría y recepción, donde está la guía, una red interna para comunicarnos entre nosotros. Entonces, una noche con las instalaciones vacías, en el control de seguridad, sonó el teléfono. Lo atendí y no se escuchaba nada, no se escuchaba línea, simplemente se escuchaba un silencio. Entonces me resultó bastante extraño por lo que comentábamos de que era un teléfono de uso privado del museo. Entonces lo colgué y al rato volvió a sonar. Lo volví a coger y otro silencio. Entonces yo ya empecé a preocuparme un poco, empezó a notar un poco de temor de ver cómo se podían dar esas circunstancias. Le quité la pestaña de alimentación al teléfono para que no volviera a sonar. Y una vez que quita la pestaña, ya realmente se queda sin energía, porque el teléfono de aquí no dispone de una batería auxiliar. Cuando le quité la pestaña, sonó un tono de llamada. No sonó constante, solo sonó un tono. Entonces ya ahí me empecé a preocupar bastante, no me dio tiempo a cogerlo, porque fue nada más que una señal de llamada. No me dio tiempo a coger el teléfono y ya pues pasé la noche un poco pensando a ver por qué se podía haber dado esa circunstancia, y al día siguiente o a los días, cuando pude coincidir con el de mantenimiento, le pregunté si era posible que el teléfono, sin tener alimentación, pudiera sonar. Y me dijo que en ningún caso, que una vez que tú quitas la pestaña de electricidad, al no tener batería, es imposible que el teléfono pueda dar un tono. Entonces fue muy extraño las dos llamadas con electricidad, porque no podían ser realizadas desde el interior porque estaba solo. Pero más extraño fue cuando quitan una pestaña y el teléfono da un tono. Hay que decir que el teléfono lo tenemos aquí delante y no es el típico teléfono que se carga, es decir, o está enchufado y se puede dar, o está desenchufado, es imposible. Efectivamente. Y eso ocurrió justamente cuando se habilitó el control de seguridad
porque antes de que el museo estuviera abierto al público, nosotros a la seguridad nos pusieron ya unos medios técnicos para poder comunicarnos con las guías que venían a hacer las prácticas de principio, con dirección. Entonces eso ocurrió en un principio. Yo creo que los que estáis aquí os acordáis cuando empezaron los teléfonos estos, que era o los tenías enchufados o no iban. O sea que no es como ahora que tú lo tienes cargado y te dura lo que te dura la batería. Claro, un teléfono que no puede sonar si no está enchufado y que es solamente para recibir llamadas internas, ¿cómo es posible que se ponga a sonar? Cuando insisto, una vez que se cierra el museo solo se queda el guardia, solo. Oye, pues el chaval tiene valor que sigue trabajando allí, ¿eh? Bueno, ya os voy a contar lo que es para mí lo más espectacular, ahora me queda poquito tiempo, que es una cosa que pasó con una puerta de seguridad. Veréis, habéis visto que os he enseñado antes una imagen, tú vas por el museo y hay una crista, como una crista. En esa crista, cuando empezaron a hacer las excavaciones para comunicarlo con el teatro de los romanos, aparecieron esqueletos, esos esqueletos están en el museo, se pueden ver, y eso comunicaba el teatro con el museo, o sea, esa es la parte de enlace, esa crista. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras hacían las obras, eso se quedaba, digamos, al descubierto. Entonces, de aquella salían 2 guardias jurados. Y los 2 guardias inventaron, pues, un sistema para no tener que estar subiendo para arriba, porque, claro, ellos estaban en la parte baja del museo, como os he enseñado antes, hay escaleras que suben, porque vas por debajo de la calle, vas por encima, y se les ocurrió, pues, el sistema más sencillo del mundo. Una puerta cortafuegos, ¿sabes las puertas que son? Las que hay en las discotecas, las puertas cortafuegos, bueno, pues coger un bloque de metal, con hilo de pescar, engancharlo, de tal forma que si alguien quería acceder desde el teatro romano, lo que era el museo, al abrir la puerta, el bloque que está apoyado en la barandilla cedería, eso pegaría un golpe tremendo y les avisaría a ellos de que alguien quería entrar. Bueno, pues fijaros lo que les pasa una noche. Nos encontramos en la parte superior del teatro romano, en una cripta, justamente arriba se encuentra la catedral y hay un cementerio. Entonces, para poder hacer este túnel que conectara con el teatro, hubo que excavar, y en la excavación pues salieron un montón de esqueletos que están fotografiados de civilizaciones antiguas. Entonces aquí tenemos un cortafuegos que delimita el teatro, o sea, limita las salas del teatro con el acceso al teatro, es un túnel. En ese túnel hay un cortafuegos. Y ese cortafuegos es como el de las discotecas, tiene un pulsador y tiene que pulsar fuerte para que esa puerta se pueda abrir. Pues esa puerta la teníamos completamente cerrada. La teníamos cerrada y teníamos bueno, hacíamos nosotros para, si se abría, que se pudiéramos alertarnos, teníamos un hilo de pescar y al final había una viga y la dejábamos colgando de una barandilla con tensión, y en el caso de que la puerta se abriera, esa barandilla caería al suelo y nosotros lo escucharíamos y podríamos saber que esa puerta se había abierto. Pues estando en sala 1, esto está en la tercera planta, nos encontramos 2 compañeros de seguridad ahí y escuchamos como un golpe metálico. Enseguida reconocimos que era el sistema de seguridad que nosotros habíamos fabricado para saber si la puerta de construcción se había abierto. Subimos corriendo por la escalera mecánica y nos encontramos la puerta entreabierta. Entonces nosotros no teníamos ninguna duda de que alguien había entrado o de que alguien había intentado entrar. Revisamos todas las instalaciones, fuimos hacia el teatro, miramos por la sala y no vimos a nadie. Entonces dijimos, bueno, sabemos la hora, nos vamos a la grabadora y vemos quién ha sido. Pues a esa hora no vimos a nadie, estuvimos repasando varios minutos atrás, varios minutos adelante un montón de veces y no vimos a nadie pasar por la cámara, absolutamente a nadie. Y la verdad que no estamos aquí sobre la zona y no hay ninguna manera racional de que esa puerta se pueda abrir si no es por la manipulación de una persona. Pero ya te digo, en las cámaras no se reflejó ninguna intrusión. Además que justo antes de dar la curva para la puerta hay una cámara de infrarrojos. Efectivamente. Tú lo tienes que recoger, sí. Para acceder al
cortafuegos tienen que pasar necesariamente por esa cámara. No hay ninguna otra opción. Y por esa cámara podemos asegurar 100% que no accede nadie. Vosotros fijaros que es lo que ha resumido lo que cuenta. Es decir, tú puedes tener una cámara enfocando la puerta desde dentro del museo. Que la puerta se abra y tú no veas quién. Pero es que para acceder por la crista esa, por ese pasillo, es la única forma que se pudiera entrar de la calle. Hay una cámara de infrarrojos en el túnel y no capta nada. Y la puerta abierta de par en par. Por lo menos llama la atención. Y bastante. Vamos, además es que encima, como anécdota, decir que primero me contó tú y luego me hizo el recorrido. Entonces, cuando ya sabes la historia, es como me das tú, que eran como las 12:30 de la noche, y diciendo, joder. Bueno, dejamos Puerto de Cultura, me voy a despedir, me han dicho 5 minutos, con este personaje. Pero personaje. Esto no tiene que ver con fantasmas, sino para que veáis lo que es la maldad del ser humano, que decía por ahí, hablaban de miedo por ahí, miedo a los vivos, no a los muertos. Y ahora vais a ver el porqué. Este personaje se llamaba Juan Vicente Fernández. Era un gitano de Cartagena conocido como el Chipé. Un delincuente mató a su propio cuñado y entre los años 30 y 36 era conocido por ser guardaespaldas de la gente de derecha de Cartagena, ¿vale? Como os he comentado antes, Cartagena era una ciudad muy republicana y este personaje que extorsionaba, se dedicaba a la prostitución, a los atracos, etc., era protector de la gente de derecha. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el 18 de julio del 36 se produce el alzamiento nacional, el día 19 la gente se agolpa en la Capitanía General para ver qué era lo que estaba pasando. Porque no había noticias, no como ahora que te conectas a un ordenador y lo sabes todo, ahí no se sabía nada. Y parece ser que las noticias que llegan son de que el bando nacional está avanzando y que en pocos días van a tener toda España conquistada. El Chipé dice, por fin me va a llegar mi hora, porque le he estado durante 6 años protegiendo a toda la derecha, se va a un bar a celebrarlo y empieza a soltar por la boca. A meterse con los rojos, a meterse con todo el mundo, ¿qué tal? Hasta el punto que aparecen 2 jóvenes socialistas llamados Patricio Zaragoza Mira y Leopoldo Satorres Reverte, formándose una pelea, y el Chipé, que tira de navaja, los hiere, pero enseguida se tira todo el mundo encima para controlarlo, ¿no? Claro, al Chipé lo dejan inconsciente, lo llevan a lo que es la cárcel de Cartagena, y en el momento de estar en la cárcel empiezan a llegar noticias diciendo que el alzamiento se está frenando. Por tanto, la población de Cartagena, cansada también del Chipé porque lo conocían, se agolpan pidiendo la cabeza del Chipé a lo que es los juzgados de Cartagena. Se llegan a juntar, según dicen, más de 4.000 personas pidiendo la cabeza, literalmente. El alcalde no sabe qué hacer, el alcalde no sabe cómo está el tema, el gobernador de la ciudad se reúnen y toman la decisión, porque ahí estaban los calabozos, de trasladar al Chipé a la cárcel de San Antón. Cárcel que, como anécdota decir, que fue la única en la que el Lute nunca se pudo escapar cuando estuvo allí. Cuando se sube en el coche, el gobernador va con él para controlar un poco, pero es imposible salir, es imposible de toda la gente, moviendo el coche, empujándolo, y el gobernador, ni corto ni perezoso, se gira y le dice al Chipé, dice, Chipé, te voy a hacer un favor, saca la pistola y le vuela la cabeza estando al lado de él. Una vez que le ha pegado el tiro de gracia, abre la puerta y suelta al Chipé del coche. Claro, la población en un principio se queda parada, entonces muchos que van clamando justicia dicen, este ya está muerto, nos vamos. Pero ¿qué pasa? Lo que hablamos de la maldad del ser humano y el no saber qué es lo que está sucediendo. Que todavía se quedan 300 o 400 diciendo vamos a jugar, vamos a pasarlo bien. Atan al Chipé con una cuerda y lo llevan por toda Cartagena arrastrándolo por el suelo, por la parte céntrica. Llegan hasta la Plaza de España, a la casa de un médico, que era de uno de los protegidos del Chipé, llamándolo para que saliera al balcón a ver cómo estaba su amigo. No sé si alguien conoce Cartagena, habéis estado, bueno, pues todo lo que es calle del Carmen, calle Mayor, lo van arrastrando como el niño que lleva un trenecito. Llega al puerto, y de aquella, pues claro, era julio, la gente estaba pues bañándose y todo eso, deciden que el Chipé está sucio. Y entonces lo meten en el agua. Con la cuerda, lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan, lo apalean, pero no contentos con eso, deciden prenderle fuego. Hay partes que arden, hay partes que no arden, pues esto que viene mojado del agua, empiezan a ponerle ropa encima para que arda mejor, y a modo de trofeo
lo cuelgan de un palo en el puerto. De tal forma que toda la gente que pase por esos días pueda contemplar que hay que ser leales a la República. Lo tienen 2 o 3 días en el puerto, colgado. Imaginaros, ¿no? Ese cuerpo en un mes de julio, ahí colgado. Días después, pues 4 o 5 que pasan, lo cogen, venga, otra vez para arriba, arrastrarlo por el suelo. Lo vuelven a llevar a la plaza de Bastarreche y ahí permanece 3 o 4 días, sin que nadie sepa nada, hasta que ya definitivamente la autoridad dice esto hay que hacerse cargo. Ningún familiar reclama el cuerpo por miedo a cualquier represalia que pueda haber, y los miembros de la Cruz Roja, a esos 3 o 4 días, lo recogen, siendo esta la imagen del Chipe. Qué guay, un selfie, ¿no? En plan de... Un selfie moderno. Si queréis verlo de cerca, pues imaginaros... Entonces, como te veo que te tapas la cara, decirte que por eso a mí me da más miedo los vivos que los muertos. Porque yo en todos los años que llevo buscando fantasmas, ninguno me ha hecho nada. Ahora, los vivos no sé cómo tomártelo. Esto lo podríamos llamar como leyenda negra de Cartagena, que aparte de tener cultura y aparte de tener sitios, pues también pues, tiene como en todos los sitios. Deciros que el próximo 21 de mayo, en la noche de los museos, que es entrada completamente gratuita pues, para todos los sitios que he enseñado, el Teatro Romano, yo el año pasado estuve con mi hija que está aquí, vimos el Teatro Romano, vimos la Muralla Púnica, vimos un montón de sitios, que si alguno se quiere animar, estáis a menos de 2 horas de Cartagena, que yo estaré encantado si nos vemos de enseñar y contaros las cosas, que en iVoox podéis escuchar el programa de radio, Refugio Macabro, están todos los programas colgados, a través de Facebook me podéis buscar como Enrique Delgado Ros o como Refugio Macabro, y bueno, pues a María y a José, que muchas gracias, y hasta el año que viene y espero que os haya gustado.